Hola jóvenes de cuerpo y espíritu, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo ahorita no me encuentro en Lima, me encuentro en la serranía de Ancash, un poquito lejos, pero eso no es impedimento para continuar con nuestras clases. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con lo que es la prosperidad falaz del guano, que va desde 1840 a 1872. Bueno, nos acordamos que la era del guano se encuentra dentro de lo que es el primer militarismo, que es de 1827 a 1872. Nos acordamos quiénes eran los presidentes antes de la era del guano. José de la Mar, el primer gobierno de Agustín Gamarra, Luis José Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Andrés de Santa Cruz y la Confederación Peruano-Boliviana, ¿de acuerdo? Ahí cuando Bolivia y Perú eran un solo estado, y el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Esta etapa va a concluir con lo que es la anarquía militar, que es una etapa que inicia cuando Gamarra muere y se caracteriza porque es una etapa de caos, de golpes de Estado, inestabilidad política, etcétera, ¿no? O sea, un presidente se pone, golpe de Estado, luego otro y así sucesivamente. Bueno, esta etapa va a finalizar en 1845 cuando Ramón Castilla va a ser elegido presidente. ¿Por qué se llama prosperidad falaz? Bueno, este es un término acuñado por el historiador Jorge Basadre. Nos explica que se le llama prosperidad falaz porque el Estado eh, obtuvo grandes ingresos por la venta del guano, pero no supo aprovechar estos ingresos, ¿de acuerdo? No lo aprovechó para el desarrollo industrial del país, que es lo que se requería. Y esta etapa va a comenzar con el gobierno de Gamarra, o sea, el inicio, pero va a llegar a su máximo esplendor, a su auge, en lo que es la etapa de Ramón Castilla. ¿Qué es la era del guano? Bueno, antes de responder esta pregunta, podemos observar esta información, ¿no? Este panfleto en el cual en Europa cómo se daba información del guano peruano, ¿no? Que es importante para el maíz, para la papa, para el tabaco, para vegetales, entre otras cosas. Bueno, la era del guano es una etapa de la historia del Perú en la cual el Estado y los grupos de poder van a aprovechar o van a tener un auge económico mediante la explotación y el comercio del excremento de aves marinas, ¿de acuerdo? Las principales islas explotadas son las islas de Chincha, que quedan en Ica. Bueno, en esta imagen podemos apreciar cómo los trabajadores están sacando el guano, esto que parece de tierra, todo eso es guano, incluso ah, es muy alto el guano, o sea, esto ha sido durante años, ha estado poco a poco, se ha ido manteniendo, ¿no? Este guano y luego ha sido aprovechado por los peruanos para ser llevados a Europa. Bueno, acá tenemos un mapa de lo que son las principales islas guaneras. Como les había dicho, las principales islas de donde sacaron el guano son de la zona de Ica. Tenemos la isla Chincha, la isla Ballesta y Punta Lomita, ¿no? ¿Cuál es la importancia del guano? ¿Por qué era tan requerido el guano para los europeos principalmente? Bueno, este es un recurso fertilizante para la agricultura, pero tiene muchísimo, es mucho más efectivo que otro tipo de abono, por ejemplo el abono de la oveja. Se comprobó que el guano de estas aves marinas rinde mucho mejor para la agricultura. Es por eso que va a ser tan pedido. Se exportaba principalmente a países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, pero también a Estados Unidos, que eran países que en ese entonces estaban en su desarrollo industrial. ¿De acuerdo? ¿Y estos países para qué lo necesitaban? Bueno, ellos lo necesitaban principalmente para la producción agrícola, que tenemos dos puntos. El primero, la cosecha de algodón. Por ejemplo, Estados Unidos estaba en pleno auge de la que es la producción o la industria textil y para ello necesitaban como producto básico, perdón,
el algodón. Entonces, para ellos era muy importante el guano para así producir abundante algodón. Y el otro punto es que eh, existían muchos obreros en las fábricas, había cada vez más y más obreros dentro de estas industrias a consecuencia de la revolución industrial. Bueno, este es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se encontraba el Perú en esos momentos de la época del guano? Vamos a ver tres puntos: el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. El primero, el aspecto político, y eso sí tenemos que acordarnos siempre. Es una etapa gobernada por el sector militar. ¿De acuerdo? Los militares eran quienes gobernaban en ese entonces. ¿Quiénes son los presidentes militares de la etapa del guano? Van a ser Ramón Castilla con su primer gobierno, José Rufino Echenique, el segundo gobierno de Castilla, Miguel de San Román, Juan Antonio Peset, el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado y por último José Balta. Bueno, acá distinguimos por su traje también, no todos tienen este traje militar, bueno, menos Balta. En lo social, la diferencia social se basó básicamente por el acceso a dos cosas: a la riqueza y a la educación. Si tú eras una persona que podía tener acceso a estos dos aspectos, entonces tenías un gran prestigio, ¿no? Estos sectores se van a dividir en dos: lo que es la élite y la clase popular. Dentro de la élite tenemos a los criollos y a los extranjeros, que son los que van a controlar la economía del Perú, ¿no? El siguiente, el sector popular, los indígenas, que era la mayor población de ese entonces, pero era una población bastante maltratada. Bueno, como podemos ver en la imagen también, ¿no? Los afrodescendientes, bueno, ellos fueron traídos como esclavos para ser explotados, ¿no? En haciendas costeñas y luego en lo que es la explotación del guano. Y luego tenemos a los chinos, o también llamados culíes. Eh, voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero lo que quiero que observen aquí es cómo este chino que trabajaba en una hacienda de caña de azúcar, si pueden apreciar en esta parte, está con grilletes, ¿no? Así los tenían los, los capataces, los hacendados. Bueno, en 1849, ante la falta de mano de obra, ya que el Perú era un país grande, mucho más grande de lo que es ahora, pero su población era menor a lo que es ahora, ¿no? Se promulgó una ley general de inmigración que básicamente trajo a dos grupos del exterior. El primer grupo son los chinos, o también llamados culíes. Estos trabajaron principalmente en el sector doméstico, como fuerza laboral, y también en las haciendas costeñas y principalmente en la extracción del guano. Bueno, esta población fue maltratada, explotada, entre otras cosas, pero lo interesante es ver cómo los chinos, cuando llegaron al Perú, eran básicamente esclavos, pero hoy en día vemos que los chinos, con esa mentalidad que tienen, han logrado superarse, y hoy en día más bien muchos peruanos son los que trabajan para los chinos, ¿no? Y el otro sector son los inmigrantes europeos. Vinieron austroalemanes, italianos, irlandeses, vascos, que quedan en España, pero ellos no vinieron en la misma condición que los chinos, sino ellos vinieron al contrario, es la otra cara de la moneda. Ellos fueron traídos porque los peruanos de ese entonces creían que ellos eran una raza superior. Y entonces cuando llegaron, ellos tuvieron altos cargos, fueron los dueños, muchos de ellos capataces, entre otras cosas, y también se dedicaron a colonizar muchas partes del Perú. En la imagen que pueden apreciar vemos gente austroalemana, que ellos colonizaron la selva central del Perú, lo que es Oxapampa y Posuso. Bueno, hoy en día es un lugar turístico, es bastante bonito, se lo recomiendo. En el plano económico,
El Perú entró en un auge económico, como les había comentado, con la extracción del guano, pero no todos fueron beneficiados, sino solamente los grupos de poder, el Estado, la aristocracia, ¿no? Y la bonanza se concentró en ese sector privilegiado. Ahora, tenemos las siguientes modalidades de explotación del guano. El primero es el arrendamiento, que básicamente es alquiler, que va desde 1840 a 1842. En esta ocasión Gamarra va a alquilar las islas guaneras a un contratista llamado Francisco Quirós, pero lo que sucede es que Gamarra simplemente alquila las islas, más no el producto que hay en las islas. Entonces lo que va a hacer Quirós es aprovechar el guano y va a venderlo, no a Europa. Entonces el Estado casi no obtiene ningún ingreso de este tipo de explotación. El siguiente es la venta directa. Ya culminó el contrato anterior e hicieron un nuevo contrato con el mismo Quirós, pero en este caso el Estado fue quien vendió el guano, ¿no? Recibiendo una comisión y también utilidades. El siguiente son las consignaciones de 1842 a 1844. Las consignaciones básicamente son intermediarios, que quiere decir que en este caso el presidente Castilla va a hacer un contrato con la casa inglesa Gibbs. Estos van a ser intermediarios que se encargan de vender a Europa, o sea, el Estado peruano le encarga el guano a la casa Gibbs y la casa Gibbs se encarga de venderlo a Europa. Bueno, duró cierto tiempo este contrato, pero cuando finalizó se dio este contrato a consignatarios nacionales. Y por último tenemos el monopolio de 1842 a 1847. En este caso el presidente Balta va a hacer un contrato con la casa francesa Dreyfus, en la cual ellos van a dar un mayor porcentaje en el guano, aparte van a dar adelantos mensuales y también van a pagar la deuda externa del Perú. Pero el Perú o el Estado peruano no supo aprovechar este tipo de contrato, ya que ellos pedían adelantos mensuales y todo eso lo gastaban, por ejemplo, en la compra de ferrocarriles, que no va a dar fruto, ¿no? Y entonces lo que sucedió es que la deuda externa va a crecer. Ahora, ¿en qué se usó el dinero del guano? Bueno, acá tenemos una tabla en la cual podemos apreciar la supresión del tributo indígena y la libertad de esclavos. O sea, cuando Castilla liberó en 1854 a los esclavos, no simplemente dio una ley y se liberaron, sino que el Estado tuvo que pagar a los dueños o a los amos de los esclavos, en la cual hubo mucha corrupción. También se dio en la expansión de la burocracia civil, ¿de acuerdo? Lo que es la aristocracia, la expansión de la burocracia militar, pagos de transferencia a extranjeros, o sea, teníamos que pagar a muchos inmigrantes, como les había dicho, alemanes, vascos, italianos, para que puedan venir al Perú, ¿no? Pago de transferencia a peruanos. Este pago se da a los peruanos que habían apoyado a la guerra de la independencia, ¿no? Muchos de ellos habían prestado al Estado para comprar armas, entre otras cosas, y el Estado en este momento fue cuando les pagó. Y por último, la inversión en ferrocarriles, que como les acabo de explicar, no fue productivo para el Perú, pero eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es la guerra con España. Bueno, la guerra con España de igual forma es una etapa que está dentro de la prosperidad falaz, ¿de acuerdo? Es de 1864 a 1866. Bueno, en el siglo XIX muchos países europeos, países imperialistas, buscaban recursos en otros continentes, en Asia, en África, en Oceanía, y América no fue excluida, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que España en ese momento se encontraba eh, dentro de lo que es la industria, ¿no? De la revolución industrial. Y lo que quería era conseguir recursos. ¿Y estos recursos dónde los podía obtener? En América. Y es por eso que España va a regresar al Perú y se va a negar a declarar la independencia del Perú.
¿Por qué se dio la guerra? ¿Cuáles fueron las causas que originó esta guerra? Primero, España buscó recuperar sus ex colonias en América, ya que, como les había dicho, tienen recursos, y así de esta forma restaurar su antigua monarquía absoluta, ¿no? Dos, España pretendió adueñarse de las islas de Chincha. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos obtenían una gran cantidad de ingresos y podían recuperar Gibraltar, que estaba en ese entonces a mano de Gran Bretaña. El tratado Vivanco-Parejo, que fue uno de los tratados más indecentes que tuvo el Perú, ¿no? Que desfavorecía al Perú y favorecía más bien a España. Bueno, este tratado fue aprobado por el presidente Peset, pero el pueblo se negó a aceptar e incluso el parlamento también lo rechazó, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Y luego la deuda que tenía el Perú con España, que que fue reconocida en la capitulación de Ayacucho. Bueno, en la capitulación de Ayacucho, dentro de todos los puntos, el Perú tenía que pagar a España por su independencia, lo cual el Perú no concluyó de pagar. Ahora, ¿cuál fue la explosión, por decirlo así, de esta guerra, el pretexto de la guerra entre España y Perú? Fue el incidente de la hacienda Talambo, que queda en Lambayeque. Bueno, hoy en día esto es una municipalidad, pero vamos a verlo un poco más adelante. ¿Cómo se desarrolló el conflicto? Para 1862, una expedición científica arribó a América. ¿Qué buscaban? Vinieron geólogos, vinieron botánicos, zoólogos a investigar todo lo que es los recursos de América, ¿no? Pero esto es lo que supuestamente vinieron a hacer. Más tenían otro plan que era eh, en el fondo, su plan era cobrar la deuda que el Perú tenía con España y lo hizo bajo el mando del comandante Luis Hernández Pinzón. Bueno, acá vemos en 1863 cómo las fragatas españolas llegaron al puerto del Callao. Y si tú ves unas fragatas de ese calibre llegando al Perú, no creo que solamente sea para una investigación científica, ¿no? Bueno, en 1863 ocurrió lo que fue el incidente, perdón, en la hacienda Talambo. ¿Qué es lo que sucede? Que trabajadores españoles reclamaron al dueño de esta hacienda por derechos laborales, entre otras cosas, y todo esto terminó en un conflicto en el cual murió un vasco, que es un español, y hubieron muchos heridos, ¿no? A causa de esta confrontación. Ante este acontecimiento, España va a enviar al comisario Eusebio Salazar para protestar por el hecho, por lo que sucedió. Y este convenció al comandante Hernández Pinzón de ocupar, o en pocas palabras, secuestrar las islas de Chincha. Para 1865, el gobierno peruano, al estar en auge económico y no contar con muchas armas, prefirió optar por lo que es un acuerdo diplomático, tratando de firmar lo que es el Tratado Vivanco-Parejo, en el cual, en pocas palabras, en pocos términos, el Perú tenía que pagar 3 millones de pesos a España, además de la deuda de la independencia, o sea, para nada favorecía económicamente al Perú. Esta situación propició un golpe de estado a manos de Mariano Ignacio Prado, que junto con otros personajes y el pueblo estaban en desacuerdo con este tratado. Desconoció el tratado Vivanco Parejo y le declaró la guerra a España. Y para diciembre de 1865 la guerra va a traspasar fronteras, o sea, no solamente el Perú va a ser quien va a luchar contra España, sino se le van a unir primero Chile, luego Ecuador y luego Bolivia. Y así se va a formar la cuádruple alianza. Bueno, ahí tenemos Perú, nuestro hermano país del sur Chile, nuestros vecinos del altiplano Bolivia y nuestros amigos del norte Ecuador, ¿no? Para ver que en la historia no siempre hemos tenido solamente conflictos, sino también ha habido momentos en el cual nos hemos unido.
Bueno, el desarrollo de la guerra se va a iniciar en 1866 en el combate de Aptao. Aptao queda en Chile, ¿de acuerdo? Y en el cual la cuádruple alianza, o sea, los aliados, van a vencer a la flota española. Pero lamentablemente Valparaíso, que queda en Chile, va a ser casi destruida, bombardeada por la escuadra española. Bueno, acá en la imagen podemos apreciar a un buque chileno destruido por las fuerzas españolas. En el combate final, o sea, el día en el que se termina todo, el 2 de mayo en el Callao, la flota española llegó al puerto y se produjo una explosión en la Torre La Merced, que queda en el Callao, en la cual murió José Galvez, un personaje bastante importante para nuestra historia, junto a 27 personas más. Luego de varias acciones, luego de lo que sucedió anteriormente, la Armada Española fue derrotada, ¿no? Gracias a la unión que hubo entre Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Y con esto se consolidó la emancipación no solamente del Perú, sino la emancipación sudamericana. De acuerdo, esta imagen pertenece a esta guerra que fue sucedida en el Callao. Y para 1879, con las mediaciones de Estados Unidos, fue cuando recién España va a ratificar o reconocer la independencia del Perú. Miren cuántos años han pasado después de la guerra del 2 de mayo para que recién España ratifique la independencia del Perú. Y el 14 de agosto de 1879 se firma el Tratado de Paz y Amistad entre la República del Perú y el Reino de España. Miren qué felices se ven, qué amistosos se ven firmando esta independencia. Consecuencias de la guerra. Bueno, lo primero es que hubo muchas bajas entre los españoles y los peruanos, ecuatorianos, bolivianos y chilenos, ¿no? Luego las tropas españolas se van a retirar, se desconoce o se desaprueba el tratado Vivanco-Pareja, se van a recuperar las islas de Chincha, incluido todo el Guano, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que el Perú va a aumentar su deuda externa. ¿Por qué? Porque va a pedir préstamos al extranjero para comprar armas y también para comprar naves marinas, ¿no? Dentro de esta compra tenemos al Huáscar, por ejemplo. Y un dato importante es que en esta batalla participó un joven Miguel Grau. Bueno, llegando a esta parte final de la sesión, vamos a ver la crisis del guano. Como dice el gran Héctor Lavoe, todo tiene su final. Bueno, los gastos durante la guerra con España agravó económicamente a lo que es la bonanza económica del Perú, ¿no? Por ello es que Prado se vio obligado a implementar reformas, o sea, nuevos tributos y otras medidas las cuales no van a ser aceptadas por el pueblo y se van a levantar en armas o van a protestar. Una de las más importantes fue la protesta o el levantamiento que se dio en Puno eh, a manos de los hermanos Gutiérrez. Otro punto tenemos que el precio del guano va a disminuir en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos en la época de la industrialización, entonces la industria química va a avanzar y va a descubrir nuevos fertilizantes químicos, los cuales van a ser mucho más baratos y van a desplazar al guano peruano, ¿no? Bueno, en ese entonces Pierola era ministro de Hacienda y él va a descubrir que habían irregularidades, disculpen, con los consignatarios y por consiguiente va a firmar con la casa francesa, la casa Dreyfus, ¿no? Pero el dinero obtenido de este monopolio no va a ser bien usado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, sino que esto va a ser utilizado para los ferrocarriles y modernización de la ciudad. Ahora, ustedes miran, pero profesor, ¿no es bueno comprar ferrocarriles para la nación? Bueno, lo que pasa es que que las rutas de los ferrocarriles fueron hacia lugares muy
muy elevados o muy escarposos, ¿no? O sea, no eran buenas zonas a las que se dirigían. Y dos, que muchas de las vías que se construyeron no fueron terminadas por la misma geografía del Perú, y es así como que fue una compra en vano. No funcionó la compra de los ferrocarriles para el desarrollo del Perú. Bueno, acá tenemos una caricatura de Dreyfus, del líder de la casa, obteniendo el dinero del guano peruano, ¿no? Y por último, el Estado, ¿qué es lo que hizo? Ante esta crisis buscó préstamos para pagar sus otras deudas, y así se convirtió en un círculo de endeudamiento, ¿no? Como sucede en muchas ocasiones en los bancos. Me presto un banco para pagar otro banco, tengo deuda con este banco, pido préstamo a otro banco y así continuamente. Y esto va a acabar en una crisis y en una deuda pero inmensa del Perú, y la bonanza del guano finalmente va a terminar. ¿De acuerdo, chicos? Eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. ¿De acuerdo? Yo gustosamente se las voy a responder. Nos vemos, chicos.